¿Te has preguntado alguna vez con qué gadgets soñaban los niños de los 70? En este video, los gadgets más icónicos de los 70, te presentamos la emoción de tener el primer reloj digital o una nueva consola de videojuegos. No te lo pierdas para revivir estos recuerdos y descubrir cómo allanaron el camino hacia la era digital actual. Imagina llevar un trocito del futuro en tu muñeca. Eso es lo que representó el reloj digital Pulsar cuando se lanzó en 1972. Inspirado en la emoción espacial de 2001. Odisea del espacio no era solo un reloj, era toda una declaración de intenciones. En una época en la que los relojes tenían manecillas que marcaban el tiempo, el Pulsar se iluminaba con brillantes números LED rojos, mostrando la hora como nunca antes. Era elegante, futurista y caro. Costaba $275, más de $1,800 hoy. Tener un Pulsar no era solo cuestión de saber la hora, era poseer un trocito del futuro. Su popularidad pronto impulsó a las empresas a crear relojes digitales asequibles, lo que desencadenó una revolución digital en la muñeca. Pero hablando de revoluciones, ¿has oído hablar del Pocket Fisherman? Quédate para descubrir más. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de dejarlo todo e ir a pescar en cualquier momento? En los 70, no todos los gadgets eran electrónicos. Algunos convertían las actividades cotidianas en una aventura. Presentamos el Popple Pocket Fisherman de Ronco, un gadget que hacía que pescar fuera tan espontáneo como un paseo por el parque. Como una navaja suiza para pescadores, esta caña de pescar plegable era tan pequeña que cabía en la guantera, con su propia caja de aparejos y carrete prebobinado. No fue solo un invento ingenioso, fue un fenómeno cultural, gracias a los pegadizos anuncios de Ronco como se ve en la televisión. El Pocket Fisherman cautivó a muchos, convirtiendo la pesca de fin de semana en una actividad práctica y para llevar. Aunque hoy pueda parecer un gadget simple, nos recuerda cómo la década de 1970 estuvo llena de inventos que hicieron la vida más divertida y espontánea. Pero pensemos en el salto de los gadgets cotidianos a una nueva forma de jugar. ¿Y si pudieras llevar la sala de juegos a tu salón? A continuación, Magnavox Odyssey hizo exactamente eso, y es una historia que no querrás perderte. En 1972 ocurrió algo verdaderamente revolucionario. La Magnavox Odyssey llegó al mercado como la primera consola de videojuegos doméstica del mundo. Antes, los videojuegos solo se encontraban en las salas de juegos, pero ahora, la diversión se podía llevar directamente a la sala de estar. La Odyssey era muy distinta a los juegos hiperrealistas actuales, solo mostraba 3 puntos y una línea vertical en la pantalla. Sin embargo, con esos sencillos elementos, podía crear más de 20 juegos diferentes, desde tenis hasta casas embrujadas. Imagínatelo como jugar al ajedrez. Piezas sencillas, pero infinitas posibilidades. Los niños no solo recibían una consola, recibían cubiertas de plástico para sus pantallas de televisión, tarjetas para diferentes escenarios de juego y una nueva forma de jugar. Esto no era solo un juguete, era una revolución que impulsaría el auge de la industria de los videojuegos que conocemos hoy. Y si bien la Odyssey fue innovadora, sentó las bases para otra consola icónica, la Atari 2600, que llevaría los videojuegos a nuevas alturas tan solo unos años después. Pero antes de que Atari tomara el control, hubo un juego que realmente lo inició todo y se convirtió en una sensación por sí solo. ¿Adivinas cuál? A continuación, nos sumergiremos en la simplicidad y el encanto de Pong. Avanzamos hasta 1975 y el entretenimiento en casa estaba a punto de cambiar para siempre con el lanzamiento de Pong de Atari. ¿Recuerdas la emoción de llevar la máquina recreativa a casa? Sin monedas, sin líneas, solo interminables horas de juego en tu sala. Pong era simple, 2 palos, una bola cuadrada y el reto de mantenerla en juego. Pero ¿recuerdas la emoción de ver ese pequeño cuadrado rebotar de un lado a otro? ¿La tensión aumentando mientras tú y tus amigos competían? Fue la primera consola de videojuegos doméstica auténtica y, a pesar de su simplicidad, se convirtió en una sensación instantánea, especialmente en Navidad. Imagina a familias reunidas alrededor de sus televisores, compitiendo en lo que era esencialmente una versión digital del tenis de mesa, sintiendo la euforia de la victoria al superar la puntuación más alta. Pong no solo creó una nueva forma de entretenimiento, creó una nueva cultura de juegos en casa. Pero esto fue solo el comienzo, sentando las bases para la explosión de la industria de los videojuegos que definiría la década de 1980 y más allá. Hablando de explosiones, pasemos al dispositivo que abrió las puertas de los juegos domésticos, el Atari 2600. Para 1977,
Los videojuegos habían evolucionado desde la simple diversión del Pong a algo mucho más inmersivo con la Atari 2600. Esta consola no fue solo un éxito fugaz, ofrecía cartuchos de juego intercambiables, cada uno de los cuales traía un nuevo mundo de entretenimiento a tu sala de estar. Imagínatelo como tener una biblioteca de libros, pero cada uno te lleva a una aventura diferente. Imagina poder cambiar de una partida de Blackjack a una aventura espacial con solo cambiar un cartucho. La Atari 2600 no solo cambió la forma en que jugábamos, sino también nuestra concepción del entretenimiento en casa. Marcó el inicio de la era del joystick e introdujo clásicos como Space Invaders y Pac-Man en los hogares de todo el mundo. Fue la primera consola que realmente trajo la experiencia arcade al hogar y sentó las bases de la industria de los videojuegos tal como la conocemos hoy. Pero mientras la Atari 2600 revolucionó la forma en que jugábamos, otro dispositivo de los 70 cambió la forma en que capturábamos recuerdos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una cámara de bolsillo hizo la fotografía más accesible que nunca? A continuación, veamos la Kodak Pocket Instamatic. ¿Te imaginas una época en la que tomar una foto no era tan sencillo como tocar la pantalla? En 1972, Kodak revolucionó el mundo con la Pocket Instamatic 20. No se trataba de una cámara cualquiera. Era un dispositivo compacto y fácil de usar que hacía la fotografía accesible a todos. Piénsalo como la cámara compacta original, que permitía incluso a los aficionados capturar los momentos de la vida con facilidad. La Pocket Instamatic era tan pequeña que cabía en el bolsillo y contaba con cartuchos de película fáciles de cargar, lo que la convirtió en una de las favoritas tanto de familias como de jóvenes fotógrafos. Con esta cámara, Kodak no solo vendió un producto, vendió la capacidad de capturar y preservar recuerdos de una forma sin precedentes. De repente todos podían ser fotógrafos y crear instantáneas de la vida cotidiana que se convertirían en recuerdos inolvidables. Y aunque todavía había que esperar a que se revelara la película, la Instamatic simplificó muchísimo el proceso, convirtiéndose en un elemento básico en los hogares de todo el país. Pero a medida que la tecnología evolucionó, también lo hizo la forma en que almacenábamos esos recuerdos. Hablando de eso, ¿recuerdan la primera computadora personal que trajo la revolución digital a nuestros hogares? A continuación, exploraremos la revolucionaria Commodore PET y su impacto en el mundo tecnológico. Cuando pensamos en las primeras computadoras personales, a menudo nos vienen a la mente nombres como Apple, pero en 1977, la Commodore PET fue el punto de partida de todo. La PET, abreviatura de Personal Electronic Transactor, fue una de las primeras computadoras todo en uno, con monitor, teclado y almacenamiento de datos integrados mediante cinta de casete. Imagínala como la navaja suiza de las primeras computadoras. Todo lo necesario en un solo lugar. Fue diseñada para ser fácil de usar, lo que la convirtió en una de las primeras computadoras accesibles al público en general, no solo a los entusiastas de la tecnología. Con un precio de $795, la PET llevó la informática a hogares, escuelas y pequeñas empresas, desmitificando el mundo de las computadoras para muchas personas. No era solo un dispositivo, era una herramienta que presagiaba el futuro digital, uno donde la informática se convertiría en parte de la vida cotidiana. Pero mientras la Commodore PET nos introducía en la era digital, otro dispositivo transformaba silenciosamente la forma en que experimentábamos la televisión. ¿Recuerdas cuando tenías que levantarte para cambiar de canal? Bueno, eso estaba a punto de cambiar con la invención del control remoto. Veámoslo más de cerca a continuación. Imagina una época en la que el control remoto definitivo era cuando tu hermano pequeño tenía que cambiar de canal. ¿Recuerdas sentarte cerca del televisor solo para girar la perilla y encontrar tu programa favorito? Todo cambió en los 70 con la llegada de los primeros controles remotos con cable e inalámbricos. De repente, podías cambiar de canal y ajustar el volumen desde la comodidad de tu sofá. El Zenith Space Command, conocido como el clicker, fue particularmente revolucionario, ya que permitía a los usuarios cambiar de canal con un clic. Era como una varita mágica para tu televisor, brindándote un control como nunca antes. Estos controles no solo eran prácticos, sino que transformaron la forma de ver la televisión, haciéndola más relajada y fácil de usar. Con el paso de la década, los controles remotos se volvieron más avanzados, dando lugar a los sofisticados dispositivos que usamos hoy para controlar todo, desde televisores hasta hogares inteligentes. Pero los 70 no se limitaron a la tecnología seria. Algunos gadgets eran pura diversión. ¿Listo para viajar al pasado con uno de los primeros juegos electrónicos portátiles?
A continuación, conozcamos el icónico Mattel Electronic Football. Antes de que existieran los smartphones repletos de juegos complejos, existía Mattel Electronic Football, un sencillo juego portátil que arrasó en el mundo en 1977. Imagina controlar una luz parpadeante en una pantalla pequeña, sorteando obstáculos para anotar touchdowns, todo con solo pulsar un botón. ¿Recuerdas la emoción de llegar finalmente a la zona de anotación o la amistosa competición con amigos para ver quién conseguía la puntuación más alta? Fue el primer juego electrónico verdaderamente portátil que permitía jugar al fútbol americano en cualquier lugar y en cualquier momento. Y a pesar de su jugabilidad básica, conquistó a los jóvenes aficionados al deporte de todo el país, allanando el camino para los dispositivos de juego portátiles que vendrían después. Este juego no se trataba solo de entretenimiento. Se trataba de dar a los niños la posibilidad de jugar donde quiera que estuvieran, un concepto que evolucionaría hasta convertirse en la cultura de los videojuegos que conocemos hoy. Pero mientras que Mattel Electronic Football se centraba en la diversión y los juegos, otro dispositivo de los 70 se centraba en cálculos serios e innovación tecnológica. ¿Te interesa saber más sobre la primera calculadora portátil programable? No te pierdas la increíble HP 65. ¿Te imaginas una época en la que los cálculos complejos requerían máquinas voluminosas o incluso papel y lápiz? En 1974, Hewlett-Packard presentó la HP 65, la primera calculadora portátil programable con tarjeta magnética del mundo. Imagínala como la navaja suiza para científicos. Calculadora y mini ordenador, todo en uno. Con un precio de casi $800, era una inversión considerable, pero para ingenieros y científicos fue un punto de inflexión. La HP 65 no era solo una calculadora, era un ordenador portátil que podía almacenar programas y realizar cálculos complejos con solo pasar una tarjeta magnética. Esto la convirtió en una herramienta esencial para los profesionales que necesitaban realizar cálculos sobre la marcha. De hecho, era tan avanzada que los astronautas de la NASA la utilizaban durante misiones espaciales para ajustar la posición de sus naves. La HP 65 estableció un nuevo estándar en lo que la tecnología portátil podía lograr, allanando el camino para los sofisticados dispositivos portátiles que llevamos hoy en día. Pero no todos los dispositivos de los años 70 eran para trabajar, algunos eran para aprender jugando. A continuación, exploraremos cómo un juguete educativo utilizó tecnología de vanguardia para enseñar a los niños a deletrear de forma divertida e interactiva. ¿Te interesa? No te lo pierdas. Nos adentraremos en el icónico Speak and Spell. Una peculiar moda que despegó en 1975. La Pet Rock era literalmente una piedra lisa en una caja con agujeros para respirar. Venía con un divertido manual de instrucciones sobre cómo cuidar a tu mascota, convirtiendo una simple piedra en una novedad que cautivó la imaginación de millones. Era el ejemplo perfecto de la cultura de consumo lúdica de los años 70, donde el humor, la simplicidad y un poco de marketing ingenioso podían convertir cualquier cosa en un artículo imprescindible. Mientras que la Pet Rock era pura diversión con el mínimo esfuerzo, otro juguete de finales de los 70 requería rapidez mental y una memoria aguda. ¿Alguna vez has intentado seguir una secuencia de luces y sonidos intermitentes sin equivocarte? Prepárate para poner a prueba tus habilidades con el icónico juego de Simón. A continuación. Lanzado por Milton Bradley en 1978, Simon era un juego de memoria electrónico que retaba a los jugadores a repetir secuencias de luces y sonidos. ¿Recuerdas la emoción de ver esas luces brillantes y coloridas parpadear en secuencia, conteniendo la respiración mientras intentabas imitarlas sin perder el ritmo? Su jugabilidad simple pero adictiva lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos de niños y familias. ¿Alguna vez te has visto envuelto en una tensa batalla con amigos o hermanos, donde cada ronda se volvía más rápida y desafiante? La tensión aumentaba a medida que las secuencias se alargaban, poniendo a prueba tu memoria al límite. ¿Y qué hay de esa sensación de triunfo al superar tu puntuación más alta o completar una secuencia particularmente difícil? Simon no era solo un juego, era una prueba de memoria y concentración que unía a la gente, generando incontables horas de diversión y competencia amistosa. Incluso hoy, el sonido de esos tonos puede transportarte instantáneamente a esos momentos nostálgicos de intensa concentración y risas. Pero si bien Simon se centraba en poner a prueba la memoria, los años 70 también vieron el auge de los dispositivos educativos. ¿Te interesa saber cómo la tecnología hizo que aprender matemáticas fuera divertido?
A continuación, veamos Speak Math. Tras el éxito de Speak and Spell, Texas Instruments presentó Speak and Math en 1978. Este juguete educativo ayudaba a los niños a mejorar sus habilidades matemáticas con un sintetizador de voz similar, haciendo que el aprendizaje fuera divertido e interactivo. Imagínatelo como tu tutor personal de matemáticas, pero en un formato divertido y atractivo. Con sus atractivas indicaciones de voz y preguntas desafiantes, Speak and Math convirtió lo que podrían haber sido ejercicios aburridos en un juego emocionante, motivando a los niños a practicar la aritmética de una forma completamente nueva. No se trataba solo de números, se trataba de crear una conexión entre la educación y la tecnología, haciendo que el aprendizaje se sintiera como un juego. Pero mientras los niños estaban ocupados perfeccionando sus habilidades matemáticas, otra moda se estaba imponiendo, sin tener nada que ver con las tareas escolares. ¿Alguna vez te preguntaste cómo una galaxia muy lejana terminó justo en las cajas de juguetes de los niños? Quédate con nosotros mientras profundizamos en el fenómeno de las figuras de acción de Star Wars y su impacto en una generación. ¿Recuerdas la emoción de ver Star Wars por primera vez y desear poder llevar esa galaxia tan lejana a tu casa? Tras el estreno de Star Wars en 1977, la línea de figuras de acción de Star Wars de Kenner se convirtió en un artículo imprescindible para los niños. Estas pequeñas y detalladas figuras de Luke Skywalker, Darth Vader y otros personajes icónicos permitieron a los niños llevar las épicas batallas espaciales a sus salas de estar. Imagínate tener un trocito de la película en la mano, listo para crear nuevas aventuras. Con estos juguetes podías recrear tus escenas favoritas, imaginar nuevas aventuras y sumergirte en el universo de Star Wars de una forma que se sentía real y personal. Las figuras de acción no eran solo juguetes, eran puertas a una imaginación infinita. Cada figura con sus características y accesorios cuidadosamente elaborados se convirtió en un héroe en innumerables batallas en el patio y aventuras en el dormitorio. ¿Recuerdas intercambiar figuras con amigos, coleccionar cada nuevo lanzamiento y pasar horas preparando enfrentamientos épicos entre la Alianza Rebelde y el Imperio? Para muchos, estas figuras de acción no eran solo objetos de colección. Fueron queridos compañeros que dieron vida a la magia de Star Wars de una manera que todavía resuena hoy. Aunque se introdujo originalmente en la década de 1930, el Viewmaster ganó gran popularidad en la década de 1970, convirtiéndose en un dispositivo predilecto tanto para niños como para adultos. Este visor estereoscópico permitía a los usuarios ver imágenes en 3D en carretes circulares, dando vida a las escenas con una profundidad y claridad que parecían mágicas, ya sea que exploraras las maravillas de la naturaleza, te sumergieras en tus dibujos animados favoritos o incluso hicieras un viaje virtual alrededor del mundo. El Viewmaster ofrecía una ventana única a nuevas experiencias. Con un simple clic, los carretes giraban, revelando una vívida imagen en 3D tras otra, cautivando la imaginación y brindando horas de entretenimiento. ¿Recuerdas la emoción de recibir un nuevo carrete y la anticipación de ver qué aventura visual te aguardaba? Pero el Viewmaster no era la única forma de capturar imágenes impresionantes en la década de 1970. ¿Qué tal una cámara que pudiera revelar tus fotos directamente en tus manos? No te pierdas nuestra introducción a la icónica Polaroid SX70 y su revolucionaria fotografía instantánea. Presentada en 1972, la Polaroid SX70 fue la primera cámara reflex instantánea y rápidamente se convirtió en toda una sensación. ¿Recuerdas la emoción de tomar una foto y ver cómo se revelaba lentamente ante tus ojos? Esta cámara fascinó tanto a niños como a adultos, ya que podía producir fotos completamente reveladas en minutos, convirtiendo la fotografía instantánea en una emocionante novedad. ¿Alguna vez experimentaste la emoción de capturar un momento, agitar la foto rápidamente y luego maravillarte al ver cómo aparecía como por arte de magia? La Polaroid SX70 no se trataba solo de tomar fotos, se trataba de crear recuerdos instantáneos que podías sostener en la mano y compartir al instante. Ya fuera una reunión familiar, una foto de vacaciones o simplemente un momento divertido con amigos, esta cámara hacía que cada ocasión fuera especial. ¿Y quién podría olvidar la emoción de ver cómo quedaría cada foto? Pero si bien la SX70 revolucionó la forma de capturar recuerdos, hubo otro dispositivo de los 70 que ofrecía una experiencia práctica completamente diferente. ¿Listo para sumergirte en el mundo de la creatividad táctil y luminosa? Exploremos la magia colorida de Lightbrite a continuación.
Introducido por Hasbro en 1967, pero enormemente popular en la década de 1970, Lite-Brite era un juguete que también servía como herramienta artística, permitiendo a los niños crear imágenes brillantes insertando clavijas de colores en una cuadrícula retroiluminada. ¿Recuerdas la alegría de diseñar tus propios patrones o seguir las plantillas para crear hermosas obras de arte iluminadas? Lite-Brite no era solo un juguete, era una puerta a la creatividad, permitiendo a las mentes jóvenes explorar colores y formas de una manera divertida y práctica. Cada clic de una clavija en el tablero daba vida a tu creación, y la satisfacción de accionar el interruptor para revelar una radiante obra maestra era insuperable. Ya fuera creando un arco iris, tu personaje de dibujos animados favorito o simplemente diseños abstractos, Lite-Brite ofrecía infinitas posibilidades y horas de entretenimiento. Pero ¿y si te dijera que no era el único dispositivo que despertaba la creatividad en los años 70? A continuación, echaremos un vistazo a Merlin, un juego electrónico portátil que combinaba diversión y desafíos que estimulaban el cerebro. ¡No te lo pierdas! ¿Recuerdas la emoción de sostener un aparato futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción? Lanzado en 1978 por Parker Brothers, Merlin fue uno de los primeros videojuegos portátiles que permitía jugar a 6 juegos diferentes. Con su color rojo brillante y una disposición de botones similar a la de un teléfono, Merlin se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los niños. Ya fuera para desafiarte con un juego de 3 en raya, dominar el juego de memoria o poner a prueba tus habilidades musicales con Music Matching, Merlin ofrecía infinitas horas de entretenimiento. Su versatilidad y su posibilidad de llevarlo a cualquier parte lo convirtieron en un juguete innovador para su época, despertando la imaginación y proporcionando horas de diversión sin pantallas. Pero si bien Merlin se centraba en la interacción, otro aparato de los años 70 llevó la diversión por un camino completamente diferente. ¿Has oído hablar de un juguete inspirado en un temerario? Quédate con nosotros mientras revolucionamos la emoción con la bicicleta acrobática de Evel Knievel, que llegará próximamente. Basada en el famoso y temerario Evel Knievel, esta moto de acrobacias de juguete permitía a los niños lanzar una versión en miniatura de Knievel por rampas y obstáculos, llevando la emoción de sus acrobacias mortales directamente a sus salas de estar. Lanzada a principios de los 70, fue un gran éxito, cautivando la imaginación de los jóvenes fans, fascinados por las hazañas de Knievel en la vida real. Con un motor de cuerda y un poco de habilidad, los niños podían lanzar a su pequeño Evel Knievel por los aires, realizando saltos y trucos como él mismo. No era solo un juguete, era una invitación a recrear acrobacias épicas, superando los límites del juego de una manera que se sentía a la vez atrevida y divertida. Pero mientras algunos niños estaban ocupados realizando acrobacias, otros se lanzaban al asfalto en una atracción diferente. ¿Listos para rodar? Demos una vuelta con la icónica rueda grande, que viene a continuación. El Big Wheel era un triciclo bajo con una gran rueda delantera que se convirtió en un símbolo de libertad infantil en la década de 1970. ¿Recuerdas la emoción de subirte a tu Big Wheel, pedalear a toda velocidad y sentir el viento azotarte mientras corrías por la acera? Era rápido, divertido y perfecto para esas carreras amistosas en el barrio. ¿Alguna vez derrapaste en una esquina o intentaste hacer un trompo dramático? Puede que las ruedas de plástico se desgastaran rápido, pero la emoción, nunca. ¿Y qué hay de la sensación de independencia que te daba? La capacidad de ir a donde tus piernas pudieran pedalear, con ese inconfundible traqueteo de las ruedas resonando en la calle. El Big Wheel no era solo un juguete, era un rito de iniciación, una forma para que los niños exploraran su mundo con espíritu aventurero. Pero por muy divertido que fuera el Big Wheel, no era el único juguete que convertía el juego al aire libre en una experiencia épica. ¿Recuerdas la emoción de enfrentarte a un amigo en una batalla de titanes de plástico? Lanzado por Marx Toys, Rock 'Em Sock 'Em Robots era un juego de acción para 2 jugadores que presentaba robots de plástico controlados por jugadores que intentaban volarse la cabeza. Este clásico del juego competitivo de los años 70 se convirtió rápidamente en un clásico en muchos hogares, ofreciendo incontables horas de diversión y una competencia feroz. Con su mecánica simple pero atractiva, Rock 'Em Sock 'Em Robots era más que un simple juguete. Era una prueba de habilidad y sincronización. La emoción de asestar el golpe perfecto y ver aparecer la cabeza del robot de tu oponente era inigualable. Los icónicos robots rojos y azules, con su diseño retrofuturista, se convirtieron en símbolos de rivalidad y camaradería infantil.
Ya fuera jugando con hermanos, amigos o incluso desafiando a tus padres, cada partida era una oportunidad para demostrar tus reflejos y tu pensamiento estratégico. El atractivo del juego era universal, lo que lo convirtió en un artículo imprescindible en cualquier colección de juguetes y en un recuerdo querido para quienes crecieron en los años 70. Para concluir nuestro recorrido por los gadgets de la década de 1970, llegamos al Speak and Spell, presentado por Texas Instruments en 1978. No era solo un juguete, supuso un gran avance en la tecnología educativa. Mediante un sintetizador de voz, el Speak and Spell ayudaba a los niños a aprender a deletrear y pronunciar palabras de forma divertida y atractiva. Se convirtió en un elemento básico del aula y en un gadget muy apreciado por los niños que estudiaban en casa, convirtiendo lo que podría haber sido una práctica tediosa en un juego interactivo. ¿Recuerdas la satisfacción de acertar una palabra y escuchar esa alegre voz electrónica confirmar el éxito? Y si te suena, quizás sea porque fue inmortalizado en la cultura pop como el dispositivo que E.T. usó para llamar a casa en la película de 1982. El Speak and Spell no solo se centraba en la educación, se centraba en hacer que el aprendizaje fuera divertido, y su impacto aún se siente en los juguetes educativos de hoy, recordándonos una época en la que la tecnología empezó a integrarse a la perfección con el juego. Con esto termina nuestro recorrido por los gadgets icónicos que todo niño soñaba tener en los años 70. Recuerda la alegría que trajeron estos clásicos y mantén viva la nostalgia. Suscríbete para más viajes al pasado.